Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amén. También nuestros amados hermanos y hermanas que nos acompañan, sean muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en una conferencia presencial aquí en la estancia Árbol de la Vida. Este mensaje está dentro del tema general, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Mensaje 8, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículos 23. Yo voy a hacer una unión con el mensaje 7. Nosotros hablamos el mensaje 7 con relación a la suprema grandeza del poder de Dios. Primeramente, Dios, Él hizo disponible este gran poder, inmenso poder para nosotros. Y a través de una pequeña llave, nosotros podemos tener acceso a este poder. Y esta llave es nuestra fe. Basta creer en la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y cuando la palabra es hablada, nosotros entonces creemos, y cuando creemos la suprema grandeza del poder de Dios, comienza su operación. Milagros suceden, señales suceden, los prodigios ocurren en medio nuestro. Todo esto es porque nosotros ponemos en acción el poder de Dios, y el poder opera a través de su fuerza, la eficacia de la fuerza de su poder. Y este poder es tan grande, que ejerció Él en Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos. Y no solo esto, este mismo poder lo hizo ascender a nuestro Señor Jesús hasta los cielos, hasta la parte más alta de todos los cielos, sentado a la diestra del Padre. Recibió un lugar de honra y recibió toda la autoridad del Padre. Y este lugar celestial donde Cristo se sentó es sobre todo principado, de toda autoridad, de todo señorío, de todo poder y también de todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Entonces, este poder puso todas las cosas bajo sus pies. Hermanos, este versículo 22 es un versículo difícil de interpretarlo, porque él habla dos veces sobre poner todas las cosas bajo sus pies y habla sobre Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué repite esto? Porque, hermanos, una cosa es lo que ya sucedió posicionalmente. Cristo resucitó por el poder de Dios y por el poder de Dios Él fue colocado sobre todo principado y poder. Y Él está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y así, consecuentemente, todas las cosas están bajo sus pies. Pero esto no quiere decir que todas las cosas se someten a Él. No quiere decir que todas las cosas son obedientes a Él, a su encabezado. Por tanto, hermanos, aquí dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies
Y aquí dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, aunque todas las cosas ya están bajo sus pies, pero él aún necesita de un paso, de una operación, de hacer que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Ahí entonces él, Dios el Padre, lo dio a la iglesia. En otras palabras, la iglesia va a dar comienzo a este proceso de encabezar. Nosotros, primeramente, nosotros nos disponemos a vivir bajo este encabezar. A través de la fe en la palabra profética, nosotros aprendimos a ser obedientes. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, inmediatamente, hermanos, nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Y cuando obedecemos a la palabra de Dios, hermanos, nosotros vivimos bajo el gobierno de Cristo. Él pasa a gobernar nuestra vida. Nosotros pasamos a no vivir más como dueño de nuestra nariz. Nosotros pasamos a vivir teniendo a Jesús como nuestro Señor. Él es quien dirige nuestra vida. Hermanos, cuando este proceso de la edificación de la iglesia termine, cuando este encabezar de Cristo sobre su iglesia, el cuerpo de Cristo, termine, hermanos, todas las cosas serán sujetas a través del encabezar de Cristo sobre la iglesia. Ahí usted ve la importancia de la iglesia. Y la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermanos, yo dejé este versículo a propósito para hablar en el mensaje 8. El mensaje 8, solo voy a hablar sobre un versículo. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque aquí posee tantas riquezas que yo resolví dar un mensaje sobre solo un versículo. Solo que, hermanos, nosotros necesitamos pedir a Dios, al Padre de Gloria, que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación. Porque lo que yo voy a hablar hoy, ni yo sé si voy a poder explicarlo. Dios necesita revelarnos. Entonces voy a comenzar diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo ya dije en un mensaje, creo que el pasado, que la iglesia no es una organización humana. La iglesia no es meramente una entidad religiosa. Antes, ella es un organismo. No es una organización. La iglesia es un organismo vivo, espiritual y celestial. Ella no pertenece a este mundo. Ella como el cuerpo de Cristo está compuesto de todos los que fueron regenerados por el Espíritu por medio de la fe, los cuales constituyen miembros vivos del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros estamos en la iglesia y esta iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, es de otro mundo, no es de este mundo cartesiano, no es de este mundo de carne, del tiempo y del espacio, aunque Dios nos colocó aquí en la tierra, en este mundo cartesiano, pero la naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo no es terrenal, es celestial, es espiritual. Yo voy a leer un versículo, hermanos. Este versículo va a servirnos
de guía para entenderlo más adelante. 1 Corintios 12:12. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Pero no está equivocado este versículo. ¿No debía ser así? Siendo muchos, todos los miembros siendo muchos constituyen un solo cuerpo. Así también con relación a la iglesia. ¿No debería ser así? ¿Por qué? Al hablar del cuerpo y de los miembros del cuerpo, y Pablo dice, es así también con relación a Cristo. Hermano, Cristo, Él no solo es la cabeza, Él también es todo el cuerpo. Dios, Él quiere trabajar en usted, hacer de usted un miembro suyo, pero este miembro, Él está trabajando con un encabezar, gobierno, obediencia. ¿No es así? ¿Para qué es esto? Para que el mismo Cristo sea trabajado, todos sus elementos, elementos de vida y naturaleza de Dios, sean trabajados para dentro de usted, que es un miembro. De manera que este miembro se torne un miembro del cuerpo Cristo, del mismo Cristo. Por ejemplo, ustedes están viéndome aquí adelante. Pedro es quién? Es esta cabeza. ¿Solo? ¿O es todo esto? ¿No es así? Entonces Cristo, Él no es solo la cabeza. Él quiere ser todo. Entonces el resultado del trabajar de Cristo en usted es hacerlo usted un miembro de Cristo. No solo un miembro del cuerpo, Él quiere hacerlo a usted un miembro de Cristo, porque todo el cuerpo es Cristo. La cabeza es Cristo. La mano tiene que ser Cristo. El brazo tiene que ser Cristo. Las piernas tienen que ser Cristo. Todos los miembros tienen que ser Cristo. Dios está haciendo este trabajo en nosotros. Entonces, recuerde un poco este versículo y después vamos a continuar con este. Versículo 13. Capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero si nosotros, que fuimos colocados en el cuerpo de Cristo por nuestro nuevo nacimiento, cuando nosotros creímos en Jesús, el Espíritu nos regeneró, el Espíritu nos dio una nueva vida y el Espíritu nos bautizó para dentro del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos colocados hacia dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu. Pero no solo esto, nosotros pasamos de aquel día en adelante a beber del Espíritu. Entonces nosotros somos bautizados por el Espíritu para dentro de un solo cuerpo y nosotros también nos saturamos, nosotros bebemos el mismo Espíritu que va
saturando nuestro ser por dentro. Entonces, por fuera fuimos colocados en el cuerpo y por dentro somos saturados por el Espíritu. Al final, Dios quiere hacer, hermanos, con que todo nuestro ser sea totalmente saturados, inmersos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Y nosotros seremos miembros de Cristo. En el día en que nosotros creímos en Jesús, fuimos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El bautismo con el agua es una confirmación de un hecho que sucedió con usted cuando usted creyó. No sé si usted sabe esto. Cuando usted creyó en Jesús, cuando su salvación fue genuina por la fe, usted es por la fe, usted fue bautizado por el Espíritu. ¿Usted sabía esto o no? Usted va a decir, nunca fui bautizado por el Espíritu Santo, pero cuando usted creyó en Jesús, el Espíritu Santo te bautizó. Porque si usted no fuese bautizado por el Espíritu Santo, usted no estaría en el cuerpo. El hecho de usted estar en el cuerpo, usted fue bautizado por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el motivo de que nosotros aún pasar por el bautismo de las aguas? Es para confirmar, para dar testimonio de que nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Están claros en cuanto a esto? ¿Quién ya fue bautizado por el Espíritu Santo? Esto prueba que todos ustedes están en el cuerpo. Ustedes fueron bautizados para dentro del cuerpo. ¿Y quién no fue bautizado aún por las aguas? Necesita hacerlo. Como un testimonio. Testimonio para usted mismo, testimonios para los ángeles caídos, testimonio para Dios, testimonio para las personas con que usted convive, testimonio para el mundo que usted ya murió para el mundo, testimonio para Dios que usted ya vive de aquí en adelante en novedad de vida para Dios, testimonio de que usted hoy es un miembro del cuerpo de Cristo. Y a partir de este día, usted pasa a beber de un solo espíritu. Entonces, hermanos, usted y yo fuimos totalmente inmersos en este cuerpo. No viva más como un miembro individualista, que nosotros ya hacemos parte de un solo cuerpo. A partir de este día pasamos a beber de un solo espíritu. Así por el bautismo del Espíritu, fuimos insertados en el cuerpo y somos saturados por el Espíritu al beber de él. Esta es la unión orgánica nuestra con Cristo y Dios. Esto va a ser de nosotros un organismo vivo. Versículo 27, aún de 1 Corintios 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros individualmente, miembros cada uno en particular. Oh, Señor Jesús. Nosotros somos miembros, nosotros somos el cuerpo de Cristo y individualmente miembros de este cuerpo. Ahora voy a entrar en la palabra plenitud. Es el tema principal de este mensaje. Efesios 1, 23. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel? La iglesia es la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. ¿Quién es este aquel? Es Cristo. Cristo, yo hablé en un mensaje algún tiempo atrás, Colosenses 1. Yo voy a tener que retomar esto. Colosenses, capítulo 1, versículo 17. No sé si recuerdan ustedes esto. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Ustedes recuerdan esto? La palabra subsistir en griego es sunistao. ¿Qué significa? En él todo subsiste. Cristo es un punto. Es el vínculo que une, que junta, que reúne todas las partes en un todo. ¿Ustedes recuerdan de esto cuando lo hablé? Pero antes de esto, él dice, Cristo es antes de todas las cosas. Entonces, antes de crear todas las cosas, necesito tener un punto de partida. ¿Quién fue el punto de partida? Cristo. Porque si no hubiese este punto de partida, usted no tiene cómo unir todas las cosas, porque usted no tiene ningún punto de vínculo, pero gracias a Dios, Cristo es antes de todas las cosas, Él es este punto de partida, Él es este punto de unión. Él reúne todas las cosas en un todo. Ahí yo hice una ilustración para que entendamos, aunque no sea la ilustración más adecuada, porque aún nosotros vivimos con nuestra mente limitado por el tiempo y el espacio. Nosotros vivimos aún en el mundo cartesiano. Entonces hice una ilustración, una figura geométrica. Cristo es el centro de un círculo. ¿Ustedes recuerdan esto? Cristo es el centro y el todo es la circunferencia, el círculo. Si no existiese el centro de la circunferencia, no habría este círculo. ¿Concuerdan conmigo? Entonces, Cristo es antes de todas las cosas. Él es el centro, el punto de partida. Y por este punto de partida vino a existir el todo. Y Él une todo en un todo. Este es un ejemplo simple. Yo voy a pedir que pasen esta ilustración que hice un tiempo atrás. ¿Podemos verlo? Ah, está aquí, pueden verlo. Ustedes están viendo a Cristo como el centro, que es el centro. Porque para que usted dibuje una circunferencia, usted necesita de un compás, colocar el compás en el centro y abrirlo, el compás, y hacer una circunferencia. La circunferencia es solamente una línea, pero el círculo es toda aquella área circunscripta por la circunferencia que nosotros llamamos de círculo. ¿Es así o no? Entonces, Cristo es el centro que une todas las cosas en un todo. Entonces, simplificando, yo usé esta ilustración para que usted entienda que vamos a suponer que este círculo sea el universo. Es una ilustración simplificada, muy simple. Entonces, Cristo es el punto que une todas las cosas en un todo. Yo, para que ustedes entiendan, pueden entender. Entonces, por esto, hermanos, vamos a continuar. Versículo 15, Colosenses 1:15. Él necesitamos orar para que el Señor nos dé entendimiento. Él es la imagen del Dios invisible.
Él es el primogénito de toda creación. Por ahí usted puede entender que en la creación, Cristo fue creado por Dios, haciendo parte también de la creación. Usted podría entenderlo así, ¿sabía esto? Y él siendo el primogénito, él es el primero. Él siendo el primero, él es el centro. Él es el punto de partida. ¿Es así o no? Usted va a decir, pero ¿cuándo que Cristo se hizo el primogénito de toda la creación? Cuando él fue creado. Pero él no fue creado después, no antes. Pero hermanos, cuando él se ofreció a Dios, cuando terminó su trabajo, él se ofreció a Dios, eso habla en hebreo, por el Espíritu Eterno. Cuando él se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, hermano, todo lo que sucedió con Cristo fue colocado en la eternidad. Y Dios quiso así que en la eternidad Dios consigue colocar a Cristo en cualquier punto del tiempo. Entonces, Cristo es el primogénito de toda la creación. Entonces, de la creación, Él es el centro. Él es el punto de partida. Él es un punto que vincula toda la creación. ¿Ustedes entienden? Ahora, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Yo ya dije a ustedes que el cuerpo, que la iglesia aquí, no es algo terrenal, no hace parte de la creación, hace parte de la nueva creación. Entonces, de la creación nosotros vemos en el versículo 15, Cristo es el centro, Cristo es el punto de partida y el punto que vincula todo en un todo. Ahora, en la nueva creación, que es otro plano, no está en el plano terrenal, no está en el plano de la creación, de la vieja creación, está en el plano de la nueva creación, que es espiritual, que es celestial. Entonces, aquí el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ustedes me entienden ahora o no? Entonces, Él es tanto el centro, el punto de partida de toda la creación que une todos los puntos de la vieja creación, pero Él también es el primogénito de entre los muertos. Él pasó a ser el centro, el punto de partida y toda la nueva creación. Y la iglesia hace parte de la nueva creación. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. ¿Sabe qué es plenitud? Plenitud es Dios llenar hasta que Él no pueda llenarlo más. Todo, todo, todo. La plenitud. Yo puedo, después voy a explicarlo mejor. Oh, Señor Jesús. Agradó al Padre. El Padre tiene una voluntad. Y el Padre, en su voluntad, Él quería usar a Cristo para ser la cabeza sobre todas las cosas. El misterio de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es de hacer convergir en Cristo, hacer que Cristo encabece todas las cosas, las de los cielos y también las de la tierra. Entonces, aprobó a Dios, agradó al Padre, lo que satisface la voluntad de Dios es que Cristo tenga, que Cristo, que toda la plenitud habitase en Cristo a través de su encabezar.
Todas las cosas, hermanos, van a estar habitando en Cristo y Cristo encabezando todas las cosas. Colosenses 2:9. Estoy orando a Dios aquí para que ustedes, para que todos nosotros, para que yo pueda explicarlo y ustedes puedan entenderlo. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta deidad también puede ser traducido para toda plenitud de la deidad, todo lo que posee, las características de Dios. Entonces, toda la plenitud de la deidad habita en el cuerpo de Jesús. Jesús era un hombre, en aquel cuerpo, en su carne, habitaba toda la plenitud de la deidad. Y ahora Cristo murió y resucitó. Él engendró la iglesia ahora se tornó su cuerpo místico, espiritual, celestial. Hermanos, habita también hoy a través de la iglesia, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir todos los atributos divinos y todas las riquezas divinas habitan corporalmente en Jesucristo. Cuando Él vivía en la carne, tenía un cuerpo en la carne, y ahora, hermanos, mucho más, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esta plenitud llegó hasta nosotros, hermanos, a través de su encarnación. Juan 1:16. Vamos a mirar. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos nosotros hemos recibido de su plenitud y gracia sobre gracia. Quiere decir, hermanos, que Dios quiere llenarnos hasta no poder más. Dios quiere saturarnos con la divinidad que está en Cristo. Y esta plenitud viene gracia sobre gracia. Entonces, la iglesia como el cuerpo de Cristo es la plenitud de Él, es su plenitud. Cristo llenará su iglesia con todas sus riquezas y con todos los atributos divinos de su deidad, de su divinidad, que así la iglesia será su plenitud. Me acompañan, ¿no? Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora ustedes entonces ya tienen una base bíblica y yo les mostré que Cristo es aquel que todo lo llena. Él quiere primeramente llenar su iglesia, que es su cuerpo. Él quiere encabezar su iglesia primero, pero encabezando la iglesia, hermanos, es para llenar, llenar con toda su divinidad, llenar con las riquezas de Dios, llenar con los atributos de Dios. Él quiere llenarnos hasta no poder más, hasta la tapa, hasta transbordar. Este es el significado de plenitud. Plerotma. Colosenses 3:11. Colosenses 3:11.
En el nuevo hombre, que es la iglesia, versículo 11, en donde no hay griego ni judío. Hermanos, tiene que ser Cristo, porque el trabajo de Cristo es llenarnos con Él mismo, con sus riquezas, con los atributos divinos. Nosotros somos bautizados por el Espíritu para dentro de un cuerpo y también nosotros recibimos de beber de un solo Espíritu, llenar por dentro y bautizar por fuera, hasta llenarnos totalmente hasta su plenitud. Por eso, si usted aún tiene elemento de ser griego o judío que se dividen entre sí, hermanos, quiere borrar todo esto, quiere remover todo esto, porque todas estas cosas nos dividen, en el cual no puede haber griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre. Hermanos, todas estas cosas nos dividen. Pero cuando nosotros somos edificados hasta lo máximo, es cuando nosotros somos llenados por Cristo, con todos los elementos de Dios, su naturaleza, su vida, sus riquezas, van saturándonos, van llenándonos. ¿Sabe? El combustible llegó hasta R$7 el precio. Ahí usted va en, ¿cuánto va a llenar? Póngale 50 reales. No, no tengo dinero, no da nada. Abre el grifo y terminó. Hermanos, ahora Dios quiere llenar su tanque. Él quiere llenar, hasta transbordar. Él quiere llenar hasta la plenitud, hasta la boca, hasta donde no se puede más. En el cual no puede haber griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. ¡Sino! En verdad, hermanos, no puede haber ni Pedro ni Amir, sino Cristo es el todo. Cristo es el todo y en todos. Yo voy a hablar de otra manera porque veo que algunos están bollando, están perdidos. Voy a hablar de otra manera para ver si ustedes lo entienden. Los hermanos que vienen de Río de Janeiro están por ahí, ¿no? ¿Por qué hay crimen organizado en los morros cariocas, en los montes cariocas? ¿Por qué hay militares? ¿Por qué hay tierras sin ley? ¿Ustedes saben por qué o no? Cuando hay un nivel alto de poder. Cuando el gobierno no consigue ocupar aquel espacio con su gobierno, con el dominio, alguien entra y lo ocupa ese espacio. ¿Estoy en lo correcto o no? Cuando no hay gobierno, hay desgobierno. Otras cosas comienzan a ocupar ese lugar.
¿Ustedes saben por qué Dios necesita hacer de la iglesia su plenitud? Y a partir de la iglesia llenar todas las cosas, porque no puede haber espacio de poder, vacío de poder. ¿Entendieron un poco más o no? Cristo no tiene que ser la cabeza sobre todas las cosas. Cristo, por la voluntad de Dios, que es el misterio de su voluntad, Dios quiere que Cristo encabece todas las cosas. Y Dios quiere que en Cristo encabece todas las cosas. Si es todas las cosas, es todas las cosas. No puede haber un morro sin el gobierno de Dios. No puede haber un espacio donde Cristo no gobierne. No sé si ustedes me entienden. Entonces, Cristo es necesariamente aquel que lo llena todo, porque Él tiene que llenar todo. No puede dejar un espacio vacío para que el enemigo entre, haga algún problema y entre, alguna tierra sin ley. No, Cristo va a encabezar todas las cosas. Para que Cristo encabece todas las cosas, Él necesita llenar todas las cosas. Y para que Él llene todas las cosas, Él necesita de la iglesia como su plenitud. Grimaldi, ¿usted entiende esto? Por eso, hermano, Él es todo, en todos. Él va a ocupar todas las cosas. Si el gobierno, su gobierno va a ocupar todo su espacio a través de usted y yo a través de su iglesia. Por eso nosotros no podemos dejar primero espacio, en espacio nosotros de ser gobernado por Dios. Y la mente y emoción, mi voluntad, no pueden dejar ser gobernado por Cristo. No puede dejar espacio vacío para que entre otras cosas. ¿Usted me entiende? Por eso Él nos bautizó dentro de un solo cuerpo. Él nos está dando de beber de un solo espíritu. Para llenar. Hay espacio vacío aún. Vamos a llenar. Hay muchos elementos naturales de la carne. Entonces Cristo tiene que llenar más. Cuando Cristo llene totalmente su iglesia, Él va a poder llenar todas las cosas por medio de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, la plenitud de todo. Cristo será todo en todas las cosas. Juan 3. Vamos a calmarnos un poco. Vamos a ver un poco más. Juan 3, versículo 3 hasta el 8. Por eso que la iglesia no puede ser algo terrenal. A esto respondió Jesús. En verdad te digo, si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ocupar todos los espacios. Para comenzar, tenemos que nacer de nuevo, pero la palabra griega de nacer de nuevo es nacer de lo alto. La iglesia no es de esta tierra y nosotros, por el nuevo nacimiento, no somos de esta tierra, nosotros somos de lo alto. Con un nuevo nacimiento, nosotros nacimos de lo alto. Versículo 5, respondió Jesús:
En verdad te digo, quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted entiende, cuando hablo del reino de Dios es de esta esfera que Cristo tiene que gobernar. Este es el reino de Dios, no puede haber espacio vacío. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Por eso, hermanos, aquello que es nacido de la carne tiene que ser removido para llenar aquello que viene del espíritu, que viene de lo alto. No te admires que yo te diga, es necesario nacer de nuevo o nacer de lo alto. Es necesario nacer de lo alto. Colosenses 3 está teniendo más sentido, ¿no es así? Colosenses 3. Si fuiste resucitados con Cristo, versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando usted busca las cosas de arriba, Cristo tiene la chance de llenarlos a usted con el combustible de lo alto. Llenarlo a usted. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a dejar de llenar nuestra mente, nuestros pensamientos. Antes eran solo vanidad. Andábamos en la vanidad de nuestros pensamientos como todos los gentiles. Pero ahora, hermanos, nosotros pensamos en las cosas de arriba para que Cristo pueda llenar nuestra mente. Porque habéis muerto. El viejo hombre murió. El viejo hombre que no permite que Cristo lo llene de otra, porque es de otra naturaleza, murió. Y vuestra vida hoy está oculta, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es nuestro destino, es la gloria. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hermanos, para entrar toda la divinidad, para que Dios nos llene con todas sus riquezas, ¿no es así? Que lo que está lleno aquí dentro tiene que salir. Si usted está lleno de la naturaleza terrenal, no hay espacio para que Cristo entre. Entonces, Cristo no te va a llenar nunca. Por eso, hermanos, vamos a hacer morir nuestra naturaleza terrenal, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros tal vez tengamos algunos vicios inconfesables, pero hermanos, necesitamos dejar esta naturaleza terrenal. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, hermanos, toda esta segunda parte incomoda, molesta la edificación: ira, enojo, malicia, blasfemia. Nosotros teníamos costumbre de hablar mal de los otros. Palabra deshonesta de vuestra boca. Hoy es lindo hablar malas palabras. Nuestros niños, adolescentes, jóvenes aprenden a hablar malas palabras, pero nosotros tenemos que dejar ese hablar. No mintáis unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo,
ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El versículo 12 continúa. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, ahora, siendo llenos con las riquezas de Dios, con los atributos de Dios, hermanos, nosotros estamos cambiando nuestra naturaleza. Pasamos, hermanos, a tener compasión, como Jesús vino aquí en la tierra y tuvo compasión de las multitudes. Nosotros tenemos compasión de las personas en las calles. Cuando oramos, puedo orar por usted. Usted ve la carga negativa que cada uno de ellos carga. Necesitamos aprender a tener compasión de las personas. Y no solo esto, soportaos unos a los otros. Nosotros pasamos, hermanos, de un maledicente, de uno que le gusta criticar a los otros. Hoy nosotros pasamos a apoyarnos unos a los otros, soportándonos unos a los otros en amor. Y no solo esto, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, el perdón es algo divino. Dios nos perdonó. Y nosotros, hermanos, revestidos de esta compasión, nosotros también pasamos a perdonarnos unos a los otros. No sea este que carga este resentimiento para el cajón, vamos a perdonarnos, vamos a aprender a perdonar y vamos a aprender a pedir perdón. Vamos a limpiar las cosas aquí de la tierra. Si hay algún caso, alguna causa pendiente, vamos a limpiarlo aquí. No vamos a dejar para el juicio de Cristo, no, vamos a perdonar, vamos a pedir perdón. Libre, más suelto. No carga raíz de amargura. Señor Jesús, sobre todas las cosas esté vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecido. Ese es el camino práctico. Para que Cristo no solo nos encabece, sino también llenarnos con su vida, con su naturaleza, hasta que Él sea todo en nosotros y todo en todo. De esa manera, hermanos, la iglesia será la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todas las cosas. Y cuando Cristo llene, el gobierno de Cristo llega. No deja espacio vacío, no deja espacio de poder, dominio. Cristo va a gobernar sobre todo a través de la iglesia. Y un reino no puede haber espacio de poder en la sociedad humana de hoy, donde el gobierno no tiene condición de imponer su autoridad. Allí habrá vacío de poder, dando espacio para el crimen organizado o milicias. Por ese motivo, hermanos, la necesidad de que Cristo llene todo y en todas las cosas, para que Él pueda ejercer la autoridad de Dios en todos los espacios. Por eso, cuando llegue el fin, cuando llegue el milenio, Cristo habrá destruido todo principado y potestad y poder, porque conviene que Cristo reine hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Dónde está esto? Primera de Corintios 15. Ya estoy terminando. Abra su Biblia. Espero que usted haya visto algo. Señor Jesús.
Versículo 24. Entonces vendrá el fin, aleluya. Cuando entregue, cuando Cristo llene la iglesia hasta la etapa, hasta donde no se pueda llenar más. Todo, Cristo será todo en todo. La iglesia será su plenitud y Dios usará su iglesia como la plenitud para llenar todas las cosas. Entonces, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, porque ahí no habrá, Él habrá hecho su tarea. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reino, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y sabe cuál es el último enemigo a ser destruido? La muerte. No habrá más muerte. Hasta la muerte será expulsada, porque sometió todas las cosas debajo de sus pies, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas ha sido sujetada a él, claramente se efectúa aquel que sujetó todas las cosas. Dios Padre no va a estar sujeto sobre todas las cosas. Y cuando termine su tarea, Él va a llenar todos los espacios a través de la iglesia, que es su plenitud. Él va a ser todo en todo, gobernando todos los espacios. Entonces, ahora Él va a entregar el reino al Padre. Pero cuando todas las cosas estén sujetos, el mismo Hijo también se sujetará a aquel que todas las cosas le sujetó. De modo que, para que Dios sea todo en todo. Cristo está hoy trabajando en su iglesia para que Cristo sea todo en todos. Y cuando Cristo a través de la iglesia venza todas las batallas, llega al fin, hasta la muerte será colocado dentro del lago de fuego, todo será sujetado bajo su autoridad. Él llenó todos los espacios, no quedó ningún espacio sin ser llenado y gobernado por Cristo. Entonces, el mismo Cristo entregará el reino al Dios y Padre. Y Dios el Padre, a partir de ese momento, Él será todo y en todos. Apocalipsis 21. Estoy terminando. 21, versículo 2 y 3. Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, esta nueva Jerusalén es la iglesia. Él ya llenó la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo. Entonces, oí gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y esta última frase, a mí me gusta la versión de la Biblia de Jerusalén. Allí dice así, y él, Dios, con ellos, el nombre compuesto de Dios, y él, Dios con ellos, será su Dios. Ya que él llenó la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el mismo Cristo, porque él llenó a la iglesia con Cristo, con él mismo. Entonces, él entregará entonces todo al Padre y a través del Hijo, nosotros estaremos insertados a través del Hijo también en el Padre.
Entonces, este Dios en la eternidad futura será un Dios con los hombres. Emmanuel, hombre y Dios, totalmente unidos. Dios con ellos. Versículo 16. La ciudad es cuadrangular, de largo y altura iguales, y midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Hermanos, este es el cubo del logo. La ciudad, la Nueva Jerusalén, es un cubo. En la misma longitud, la misma altura y la misma anchura. La iglesia edificada, uniéndose con Cristo, se torna este cubo, que es aquella piedra que va a destruir el gobierno humano, aquella estatua de Nabucodonosor, que cuando la piedra alcance los pies de aquella estatua va a caer, va a ser destruido y desmenuzado, y viene el viento, y va a ser llevado todo, y no quedará ni ningún vestigio siquiera. Y aquella piedra que es un cubo se tornará una gran montaña. Esta gran montaña, hermanos, es la ciudad de la Nueva Jerusalén. Por eso, hermanos, y en la cumbre de la ciudad, capítulo 22, él me mostró el agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, en la eternidad futura, Dios y el Cordero estarán en el comando, estarán en el trono, en la autoridad, el gobierno total, porque no sobrará espacio sin ser gobernado. ¿Ustedes entienden? Pero esta autoridad no es para represión. Esta autoridad no es para controlarlo a usted con una fuerza militar o con una fuerza policial. La autoridad de Dios y del Cordero es para suplirlo a usted con vida, y también para la sanidad de los pueblos. Yo voy a leerles a ustedes. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Las naciones. Y no habrá más maldición. ¿Cómo es bueno estar bajo el gobierno de Dios? Nosotros tenemos el río de agua de vida que nos suple. Nosotros tenemos el árbol de vida que da fruto de mes en mes. Nosotros tenemos las hojas de este árbol que cura a los pueblos. Y no habrá ninguna maldición nunca más, porque estamos bajo la autoridad de Dios y del Cordero. En ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y hoy, hermanos, en la iglesia nosotros tenemos este antegozo. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Y el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque no sobró ningún espacio vacío fuera del gobierno de la autoridad de Dios. Y cuando hay
el gobierno de Dios, cuando hay la autoridad de Dios, cuando está el gobierno de Dios, allí habrá justicia. Allí habrá paz. Y si hay paz, hay gozo. Hoy es en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un arras, como una muestra de la tierra. Pero en aquel día nosotros vamos a ser introducidos en el mismo Dios. Nosotros vamos a experimentar la plenitud de la justicia, la plenitud de la paz y la plenitud de la alegría. Por eso, versículo 11 de Apocalipsis 22. Continúa el injusto haciendo injusticia, el inmundo inmundicia, el inmundo en la práctica de la injusticia, y el santo continúe santificándose. Y es que vengo sin demora. Esto que estoy hablando hoy no va a demorar mucho en suceder. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo voy a darle el galardón a ustedes. El galardón que yo tengo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él comenzó como el punto de partida, el centro, para unir todo el círculo. Yo me olvidé mostrarle la esfera, el centro de la esfera, que se tornó el logo del CPEP. Mario, por favor, muéstrenos. ¿Dónde está? ¿Apareció? Ahora ya no es un círculo, es una esfera. Y de esta esfera, Cristo es el centro. ¿Está? Él une todas las cosas en un todo. Claro que este todo, en verdad, es todo el universo. No hay fin, no hay límite, no hay fin, hermanos. Si hoy los colportores, seapistas, los hermanos de las iglesias, saliendo a predicar el evangelio, con sudor, con lágrimas, siembran, con júbilo, recogerán, cosecharán. Y cuando todo esto termine, cuando todo esto se acabe, hermanos, el Señor va a pagar a cada uno. Ningún sudor suyo, ninguna lágrima suya será olvidada. Él va a retribuirle. Conmigo está el galardón. Amén. Jesús es el Señor. Amén.